Powell es el gran protagonista y desentrañar qué hay detrás de todo lo que ayer vimos con Powell es la clave fundamental que mueve el mercado esta mañana. Para ello viene con nosotros Pedro Pérez Ruiz, jefe de renta fija de análisis macro de Anta Asset Management. Bienvenido. Muchas gracias por tenerme otra vez. Tarea fundamental, porque hay que desentrañar, hay que ver bien lo que de verdad está detrás de algo que el mercado se ha ido a extrema codicia, pero es que igual le han tirado la caña de pescar y ha picado demasiado pronto. ¿Qué está pasando alrededor de todas esas proyecciones, de ese mensaje de Powell ayer? Y sobre todo, veíamos Truflation antes en el programa, veíamos la fotografía de un crecimiento del 2,1 en el primer trimestre, ellos dicen 2,1 en conjunto del año. ¿Qué está pasando? A ver, hay que entender la idiosincrasia de la Fed. La Fed lleva un modelo basado en una regla de Taylor, que básicamente es la diferencia. El output gap, que está muy correlacionado con el empleo, la inflación y los tipos reales. Ahora mismo la política es restrictiva, es decir, nosotros en Anta tenemos un modelo que nos da aproximadamente 4,5, 4,60 de tipos neutrales. La tasa de interés a largo plazo, lo que ponían ayer, lo del longer run. Hay muchas cosas que la Fed está mirando. Es mucho más alto que el de la Fed. Efectivamente. Ahora 2,5. Sí, pero quiero decir, ahora mismo. Esto es lo que tiene que ver. En el momento actual, el modelo da eso. Tenemos modelos econométricos que dan también la curva, la pendiente de la curva. ¿Cuál es el problema? O el problema, ¿qué es lo que ha detectado el mercado ayer? Que esto es el Goldilocks, que el Fed está comprando el escenario Goldilocks. ¿Vale? Que la tasa de empleo entre un 4 y un 4,3% no es donde creen que está la tasa de equilibrio a largo plazo para lo que es el potencial y el GDP real para que estén juntos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se basa en la regla de Taylor? Estamos hablando de inflation targeting. ¿Tú te compras eso? Bueno, pues hay cosas que te indican, por ejemplo, lo que es el desempleo que está empezando a subir, ellos lo necesitan por encima de 4%, eso es más que evidente. ¿Dónde lo quieren? Es difícil de entender. Pues el desempleo está empezando a subir, la duración de la gente en el desempleo está empezando a subir. La inflación, evidentemente, el proceso desinflacionario se ha parado. Mira esto de Truflation que veíamos esta mañana, es que ahí hay un repunte. Efectivamente. Pero eso no es lo que nos dijo Powell. Powell nos dijo que iba a caer menos la inflación, no dijo que estuviera repuntando. Y es que esto no está reflejado en el PCI. Por lo que yo tengo entendido, evidentemente el PCI, que es lo que ellos miran, el Core PCI va a empezar a subir porque el PPI te lo indica el otro día. Lo que pasa es que ellos lo que están esperando es una ralentización de la economía en el segundo trimestre. ¿Vale? Eso entonces no vamos a hacer 2,1, Pedro, perdona que te interrumpa. No. Entonces el 2,1 que dijeron ayer es una broma. Yo ayer, como te dije, me parecía un 2,1, me parecía muy alto. Hay gente que ha pasado de 1,5, hay agencias de 1,5 a 2,5, y a mí me parece una locura. 1,9 de momento es lo que nosotros creemos que va a ser. Porque si para el proceso desinflacionario y tienes un crecimiento que pase del 2%, evidentemente no puedes bajar 3/4 de punto. Vas a tener que bajar medio punto. La política es suficientemente restrictiva, ¿eh? Según la regla de Taylor, ahora mismo a final de año tendrías que tener entre 4,35 y 4,75 de tipos. Pero esa diferencia es precisamente de lo que estamos hablando. El mercado ha comprado... Más de un punto, ¿eh? Bueno, con 4 bajadas. Sí. Bueno, entre 4 bajadas y 2 bajadas es lo que estamos viendo ahora. La macroeconomía es lo que es. Depende, es como son data dependent. Aquí la pregunta es por qué el mercado le está comprando, por qué el Powell le está comprando ahora al mercado esto, del Goldilocks. ¿Noviembre, elecciones? Puede ser. No quiero juzgar a la Reserva Federal. Pero aquí el mercado siempre ha dicho, a ver, yo te contaba antes cuando entré a trabajar como trader en Nueva York, el jefe de la mesa de Treasuries tenía un cartel así de grande y así de alto que ponía "Don't fight the Fed", no te pelees con la Fed. Es la gente de bonos. Lo que sí vamos a ver ahora es que la tasa a largo plazo evidentemente va a ser más alta. La tasa de equilibrio y probablemente la tasa, ya lo estás viendo en las movidas de ayer, que la tasa de equilibrio a largo plazo, que la prima por coger duración también probablemente vaya a aumentar con el déficit público, que es lo que cambia todo. Porque un déficit público del 5,5% del Producto Interior Bruto es muy difícil bajar la inflación en la última etapa. La última milla. Entonces, evidentemente, si se crece por encima de un 2%, yo veo muy difícil que bajen 3/4 de punto. Yo creo que van a bajar 2. Porque ellos están siguiendo su propia regla y, como tú dices, es mucho más fácil bajar 3/4 de punto que bajar medio punto en un año de elecciones. Hemos visto antes Truflation.
Este es el detalle de Truflation que se va yo hace unos minutos, alrededor de alimentación. En el último mes, subida del 1,59%. En un mes. Sí. En un día, 0,08. En una semana, 0,42. En un trimestre, 0,77. Pero claro, en un trimestre que no nos está cogiendo la bajada. 1,59 en un mes. Sí, es bueno, decir, estos son medidas de difusión, es decir, son muy útiles para decirte es como los Tendencias. PMIs, tendencias. Evidentemente no va a ser eso, pero la tendencia es evidente. Y no hace falta irse al Truflation, evidentemente con el PPI por primera vez, eso, la subida que fue tan tremenda. Evidentemente el proceso desinflacionario se ha parado. Pregunta, ¿cuánta gente está dispuesta? Porque yo ayer casi estaba viendo la mayor parte de los bancos grandes estaban hablando de una desaceleración de la inflación en los próximos meses. Mientras el shelter, los alquileres, tuvo un muy buen comportamiento en el último CPI. Pero todavía tienes, aparte de esto que te va a ver ahora, tienes el core y el supercore services, lo que es los servicios fuera de alimentos, de todo lo que es los servicios core que quitan los alquileres, han vuelto a rebotar, que habían caído a lo largo del último trimestre del año pasado. Yo personalmente creo que no se va a crecer tanto y también creo que la inflación va a empezar a ralentizarse. Pero como ellos mismos están aceptando, ya no vas a tener tipos de intereses del 2,5%, vas a tener tipos de interés del 3 al 4% durante bastante tiempo. Como tasa neutral, ¿no? La tasa neutral depende depende de su concepción de lo que es el pleno empleo. Ahora mismo tienes lo que es el empleo, la tasa de actividad es bajísima históricamente. Entonces es probable que la tasa de desempleo de equilibrio y por tanto la tasa neutral sea menor. Pero el problema que tenemos es que estamos haciendo así, es decir, yo no lo sé. No lo sé, y la situación económica ahora mismo es muy volátil, como puedes ver. La tendencia de esto es lo que te indica el problema que tiene la Fed y en los mercados en los próximos meses. Ayer estaba todo el mundo entrando en los derivados de tipos de interés, en receivers, en swaptions, en cosas así. Yo no tengo tan claro que ese sea el camino. Que ese sea el camino. Desde luego, nuestro modelo econométrico en ANTA no te indica una caída del 2 años mucho más allá, suponiendo que baje en 3/4 de punto. Mucho más allá de... Está en mercado ahora mismo, en un 4,6. Evidentemente, lo que vas a empezar es una pequeña desinversión de la curva. Y probablemente, que puedes entrar en duración, pero si compras también la parte corta de la curva. Pero los modelos econométricos que yo he visto, aparte del nuestro, no te indican una tremenda desinversión de la curva todavía. Podemos estar entrando en un entorno estanflacionario, y me explico. Tenemos un movimiento inflacionario que empieza a recordarnos algo incipiente, 1974. Cuando se tira la primera inflación abajo, Volcker empieza a decir, bueno, ya es apropiado, igual que ayer Powell, vuelve a repuntarte, quizá demasiado porque el petróleo también empujaba allí, pero el petróleo lo tenemos otra vez en $86. Y un movimiento económico, este es el GDP Now de la Fed Atlanta, que estaba por encima del 4%, que lo tenemos en la mitad de crecimiento esperado del primer trimestre, es decir, hay una caída importante, sobre todo en el crecimiento económico vía demanda interna, y tenemos algo con lo que hemos jugado con fuego en los últimos 2 años, que es una maquinita de hacer dinero y de hacer dinero. Oiga, es que para cada dólar que crecemos hay que emitir 2,5, 2 y pico. Oiga, es que esto es profundamente inflacionario. Evidentemente. Nos podemos encontrar en un entorno en el que se te acabe la gasolina un poco y la inflación, por culpa de haber estado metiendo chicha en el mercado, te tira para arriba. 100% de acuerdo. ¿Qué es lo que dijo Powell ayer una de las primeras cosas que dijo en la conferencia de prensa? Que van a estar empezando a pensar cómo quitar el Quantitative tightening. El QE en este caso, con el quantitative tightening, vamos a empezar a bajar el balance de la Fed. Vamos a reducir el ritmo de balance. ¿Por qué? Por lo que hablamos tú y yo aquí la última vez. Porque tienen miedo que un exceso de retiro de liquidez, cuando están cambiando ya los tipos de interés, crees problemas en el sistema bancario. Es que esto no es... una economía robusta no tiene los problemas bancarios que hay en Estados Unidos todavía, los problemas de faltas de liquidez. Lo que no quieren es retirar liquidez y crear un problema como en septiembre del 2019 en el mercado de repos. ¿Vale? Si tú te fijas, las reservas bancarias están subiendo. A medida que los bancos están aumentando las reservas la base monetaria está subiendo.
Sí, pero que tengamos velocidad. Claro. No es lo mismo aumentar que la velocidad del dinero. Bueno. Pero sí es verdad que nos está dando un proceso inflacionario. Si tú te das cuenta, la M2 se sigue cayendo mientras que la base monetaria está aumentando. ¿Qué significa? Que los bancos están atrapando Atiborrándose. liquidez por si acaso. ¿Por qué? Porque por eso la Fed ha dicho que vamos a ver lo que hacen, qué es lo que hacen con la reducción de balance. Dijo ayer, lo primero que dijo, no queremos problemas de liquidez, y dijo algo así, no exactamente, pero muy parecido. Entonces vamos a ver cómo empezamos a reducir el balance. Yo creo que lo que van a empezar es con los mortgage-backed securities que compran los MBS. Pero vamos a ver, porque hay una diferencia importante en bajar 3/4 o medio punto y seguir retirando liquidez de la forma en la que están haciendo. Eso es lo primero. Y después otra cosa es que está clara, que con un 5,5% de déficit del Producto Interior Bruto, tú sigues necesitando financiación. Claro, y tú sobre todo tienes otra cosa, que ayer, por ejemplo, Biden anunció un programa de 100.000 millones. A la misma vez que estaba hablando Powell. Anunció el programa de los chips y todo esto con Intel, o sea, 100.000 millones. Todo ese tipo de inversión pública es lo que está aumentando el déficit americano. Parte de ello va a dar resultados a largo plazo, pero un 2,1% para la economía americana no es crecer. Teniendo tanto dinero de Cuando llevamos de toda la década. Te estás teniendo un déficit muy alto para un crecimiento muy bajo. Normalmente la media de los últimos 20 años es un 2,5%, si quitas la pandemia. Es que el problema es que la complejidad del problema es muy grande ahora mismo y no se sabe muy bien cómo van a reaccionar. Yo no... Sobre todo por una cosa, perdón que te interrumpa, Pedro, es que si tú de repente cortas precisamente ese déficit público, la economía te está en recesión. Si necesitas un 5,5 de déficit público para crecer un 2, ¿qué pasa si redujeras el déficit al 2,5? Amén. Para que la deuda no crezca tal y como están los tipos, tal y como están los tipos, para que la deuda no crezca un 10%, o sea, del 98 que está ahora al 110 que estaría en el año 33 con estos déficits, tú necesitas tipos de interés mucho más bajos que ahora, que no pasen del 3 y pico por ciento del PIB. Entonces se te vuelve la inflación arriba. Entonces, ese es el problema que tienes que Estados Unidos necesita un superávit primario, un déficit primario de no más del 1 o 2% a la tasa de crecimiento que tienen para que la deuda permanezca estable. Tienes 100% razón en decir eso. Si paran esto ahora, porque el programa de infraestructuras es enorme, el programa de chips y de reallocation es enorme. Claro, pero Biden no lo va a parar. No. ¿Y Trump? ¿Y si llega Trump? Porque si nos encontramos en enero, ¿no? En enero cogería posesión Trump, ¿no? Y te cambia todo este modelo, es que la recesión global puede ser histórica. No necesariamente, pero hay muchos programas, sobre todo lo que es relacionados con la energía verde, que se está produciendo sin ningún tipo de control desde el punto de vista de beneficio, de coste-beneficio. Sin saber cuál es el retorno de esa inversión. Eso lo va a quitar. Yo creo que el programa de infraestructuras y probablemente el programa de chips, porque le viene bien a él, porque el anti-China, es muy probable que ponga sí, porque un es arancel. profundamente proteccionista. Es muy probable que ponga un arancel en la Unión Europea, por eso hay que tener cuidado con el dólar, con estarse corto dólar, hay que estar, porque si te pone un arancel del 10% de la Unión Europea, que está en su programa, es un problema. Por eso también es importante ver quién mete. Está hablando gente de John Paulson, el que salía en la película Too Big to Fail, están hablando de Laffer, de la curva de Laffer, están hablando de gente que creen pocos impuestos y que son relativamente proteccionistas. El mercado claro, pero recibiría ponerles bien. en la FED a ellos no cambia esa No, en la FED no, están para el Tesoro. La FED se hablaba de sí, la FED. Están hablando, yo creo que Laffer está sí, para de los Yellen, dos. ¿no? Sí. En lugar de Yellen. En lugar de Yellen en el Tesoro. Y sobre todo... Pero bajar eso también es profundamente inflacionista. A ver, si tú mantienes el déficit público que tienes ahora en Estados Unidos, la tasa de interés a largo plazo que te va a pedir el mercado tiene que subir. Las curvas van a ser muchísimo más empinadas. Y eso, Estados Unidos no ha tenido que lidiar con eso en muchísimos años. Y eso lo saben. El problema que tenemos aquí es si el déficit público va a bajar del 5,5 al 3. Y si hace eso, ¿cuál es el impacto en el crecimiento? ¿Y dónde corta? Bueno, donde corta, conociendo a Trump, yo tengo pasaporte americano, conociendo a Trump, todo lo verde que haya. Va todo lo verde, todo lo que sea políticamente incorrecto lo va a hacer. Probablemente deje el programa de infraestructuras. Chips, todo lo que sea el de chips, por supuesto. Están hablando de que pueda incluso, porque en Estados Unidos hay una cosa que se llama entitlements, que son los gastos que no puedes cortar, que son programas de salud, las pensiones, todo ese tipo de cosas. Están hablando incluso de que pueda cortar
algún tipo de entitlement, sobre todo el Medicare, que son que es el programa de las medicinas a los señores mayores, a los seniors, como dicen ellos, se está convirtiendo en una bomba. Es probable que corten ahí, pero no mucho más en lo que es mandatory. Cortarán discretionary spending y yo creo que lo va a hacer. ¿Qué impacto va a tener eso en el crecimiento? Ahora mismo, como tú dices, un 5,5% del PIB para generar un 2% con... Si Dios quiere. Si Dios quiere. Bueno, ya veremos. Yo no creo que vaya a ser el 2. Pero bueno, ya veremos. Si es el 2 o más, desde luego, la probabilidad de que suban, de que corten tipos 3/4 de punto es baja. Baja. Pues muchísimas gracias. Pedro Pérez Ruiz, jefe de renta fija y análisis macro de Anta Asset Management. Gracias por acompañarnos desde ayer. Desde ayer. Desde la previa. Gracias. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Gracias a vosotros. 9 de